Saludos cordiales. Continuando entonces con la unidad 2, denominada Teoría del Conocimiento y Metodología de la Investigación. Al respecto, en el aula virtual tienen el material ampliado, pero para este resumen solo tomé la idea de que la teoría del conocimiento o nociología trata de los problemas del conocimiento, de las relaciones entre el objeto y el sujeto en el plano más general y abstracto. Es el estudio del conocimiento en sí mismo. Desde la antigüedad, la filosofía ha considerado el conocimiento humano como uno de sus objetos de estudio y ha creado una doctrina del conocimiento o nociología. Pero es a partir de la Edad Media, durante los siglos XVI y XVII, cuando se convierte en una disciplina filosófica específica e independiente, que en el siglo XIX recibe el nombre de teoría del conocimiento. Por su parte, la epistemología, teoría del conocimiento científico, nace en el siglo XX como filosofía de la ciencia, disciplina que trata de sustituir en un sentido más amplio a la tradicional teoría del conocimiento. Tiene por objeto la crítica de las ciencias y el estudio de los principios en que han de basarse. El filósofo inglés Locke debe ser considerado su fundador, según Hesse en 1989. Sin embargo, para este mismo autor, el verdadero fundador de la teoría del conocimiento es Kant, que en su principal obra, La crítica de la razón pura, en 1781, plantea su método trascendental con el cual investiga el valor lógico del conocimiento, cómo es posible y sobre qué fundamentos y supuestos. En Fichte, sucesor de Kant, la teoría del conocimiento toma por primera vez la denominación de teoría de la ciencia. Entonces, la teoría del conocimiento o epistemología, aunque ha sufrido cambios a través de la historia, la fuerza común que la anima desde siempre se relaciona con la manera de generar conocimiento científico desde el punto de vista de su validez. Hoy día la ciencia se concibe de diversos modos, por lo tanto no hay una epistemología única, sino varias en pugna, las cuales han originado varios enfoques epistemológicos. Y es por lo que León Rugeles en 2012 señala que de modo implícito se requiere una epistemología democrática, pluralista e integral. No obstante, algunos pensadores señalan que en estos tiempos de apertura es preferible hablar de nociología que de epistemología. ¿Qué opina usted? El conocimiento consiste en la formación de una idea o imagen del objeto y la verdad del conocimiento estriba en la concordancia de tal imagen con el objeto. Función esta que corresponde a la teoría del conocimiento. Cuando se atiende a la relación sujeto y objeto, se entra en el verdadero problema del conocimiento, que se manifiesta en 5 vertientes, que son la posibilidad del conocimiento, su origen, su esencia, los tipos y el criterio de verdad del conocimiento, que lo voy a revisar desde el libro que ya hemos trabajado en varias oportunidades de Hesse en 1989. En la figura anterior, el cuarto libro es el que venimos nombrando. La primera problemática del conocimiento es la posibilidad, que se refiere a si es posible conocer, para responder a la cual surgen varias corrientes, entre estas el dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo. El dogmatismo es la posición filosófica más antigua, según la cual se da por supuesto la posibilidad del contacto entre el sujeto y el objeto. El escepticismo, por su parte, plantea que el sujeto no puede aprender al objeto. El conocimiento en tal sentido es imposible. El relativismo afirma que sí existe una verdad y que es posible conocerla, pero que tiene una validez limitada. Al depender del punto de vista de cada persona, habrá tantos conocimientos válidos como puntos de vista. Para el subjetivismo, como corriente asociada a la anterior, no existen verdades de validez universal. El criticismo, que surge como una postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, plantea que es posible el conocimiento. De acuerdo a Ríos 2007, el conocimiento es posible,
pero no se puede aceptar sin hacer antes una crítica de las condiciones en que el sujeto conoce y las condiciones en que se da el objeto. Debe ser fundamentado. Su fundador es Kant. Para Hessen, el criticismo general es la única posición razonable ante la cuestión de la posibilidad del conocimiento, lo que no significa aceptar necesariamente la filosofía kantiana. En cuanto al problema del origen del conocimiento, han aparecido cuatro principales posiciones. El racionalismo, que establece que la razón es la fuente principal de conocimiento y que éste solo es válido cuando es necesario y universal. El empirismo, que señala que la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Dado que el racionalismo y el empirismo son extremos contrarios, surgen tendencias intermedias que en este caso son el intelectualismo y el apriorismo. El primero admite que existen juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, pero que estos proceden de la experiencia. Su axioma básico es que nada existe en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. El apriorismo es un segundo esfuerzo de intermediación que también considera que la razón y la experiencia son las causas de conocimiento, pero establece que en el conocimiento existen algunos elementos a priori que son independientes de las experiencias. Para Hessen, la razón asiste al apriorismo, puesto que aún en el conocimiento de las ciencias reales existen factores a priori. En este aspecto vale contar una experiencia que cuando se defendió la primera tesis desde la perspectiva transcompleja, en el año 2011, una de las jurados le dijo a la tesista que tenía que colocar el apriorismo porque a su juicio esa era una base filosófica que debía aparecer. Entonces, la idea de contar la experiencia es si realmente el apriorismo tiene alguna relación con la transcomplejidad o la otra idea, digamos, es reflexionar sobre si un jurado tiene esa potestad de, digamos, obligar al tesista a colocar una teoría filosófica. Y digo obligar porque ella no dijo piénsenlo, analícenlo, sino que hay que colocarla. Entonces le dejo esa experiencia para la reflexión. El tercer problema del conocimiento tiene que ver con su esencia, es decir, la forma como se manifiesta la relación sujeto y objeto del conocimiento. Las alternativas que surgen según Hessen son la premetafísica y las metafísicas. En las primeras encontramos el objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo sostiene que la realidad y su significado existen independientemente del sujeto que conoce. Se ha tendido a identificar esta postura exclusivamente con el positivismo y por extensión con las metodologías de investigación cuantitativa o empírico-analítica, pero también es común al marxismo. El subjetivismo, por su parte, sostiene que el significado de la realidad es impuesta por el sujeto sobre el objeto, que no hay verdades universalmente válidas porque va a depender de las circunstancias en las cuales el sujeto elabora su propia verdad. De acuerdo a Sandin, 2003, frente al subjetivismo extremo que aún se presenta en el pensar filosófico de este tiempo, como en el escepticismo de Nietzsche, hay que considerar, según este autor, el subjetivismo trascendental de Kant o el subjetivismo de la conciencia en la fenomenología actual, en el cual, si bien el conocimiento se construye desde la conciencia, lo real es independiente del sujeto. En las soluciones metafísicas aparece el realismo, que afirma que existen cosas reales independientes de la conciencia. Esta actitud filosófica admite vertientes intermedias como el realismo humano, propuesta por Putnam en el 2002, como una alternativa actual que trata de mantener el equilibrio entre el relativismo y el realismo. Según León 2012, consiste en no separar la vida y el conocimiento, pues en la práctica caminan juntos. Solo la vida y no solo una razón aislada puede proporcionar conocimiento verdadero. Por su parte, el idealismo sostiene que no existen cosas reales independientes de la conciencia. En este problema de la esencia del conocimiento, Martínez
et al. 2017 incorpora dos tendencias, el fenomenalismo y el construccionismo. El primero es una propuesta intermedia entre realismo e idealismo de Kant, en la que afirma que no podemos conocer las cosas como son en sí, sino tan solo su apariencia. Acepta la existencia de las cosas, pero no que podamos conocer su esencia. El construccionismo, por su parte, plantea que el significado emerge a partir de la interacción del sujeto con la realidad, que no se descubre, sino que se construye. En cuanto al problema de los tipos de conocimiento, es evidente que existen diferentes formas de conocimiento, científico, filosófico, artístico, ético, espiritual, entre otros. La apertura al pluralismo del conocimiento desde cada cultura no anula la posibilidad de diálogo. Se trata de conseguir una relación respetuosa y tolerante entre formas alternativas y tener la libertad de decidir qué concesión es mejor, lo que implica desarrollar en el sujeto la capacidad de distanciamiento respecto a sus circunstancias, para ampliar sus horizontes de visiones, colocándolo ante una constelación de posibilidades, ubicándose en el momento histórico, lo que consiste en abrirse a lo inédito, saber pensar desde lo desconocido. Por eso, ante este pluralismo del conocimiento, es que algunos autores piensan que en esta época es preferible volver a hablar de nociología y no de epistemología. El último problema del conocimiento tiene que ver con la verdad. En relación al criterio de verdad, se asume el planteamiento de Putnam en cuanto que si bien la verdad es incierta, cualquier afirmación digna de este nombre debe estar sujeta a verificación y discusión pública. No tenemos un criterio único para valorarlo, lo importante es trabajar en común. Este planteamiento, por supuesto, requiere un cambio de pensamiento, puesto que la verdad es múltiple y plural. Se supone que todos estos planteamientos ustedes lo han visto en los diferentes seminarios. Yo lo que quise fue recordarlos para, digamos, facilitar el trabajo final que yo aspiro que ustedes desarrollen con miras a un libro colectivo donde ustedes aporten en relación con las bases filosóficas de la metodología de la investigación que de alguna u otra manera se aplican en nuestras universidades. Buenas noches.